Bueno, vamos a continuar viendo algunas cosas más en máxima y en este caso en particular vamos a ver cómo manipular o cómo modificar algunos entes o elementos que vemos generalmente en álgebra. En el máxima es indistinto que nosotros escribamos un punto con la A mayúscula o con la A minúscula, o que escribamos un vector con una letra mayúscula o una letra minúscula. Ambos se escriben de la misma manera. A dos puntos y se lo encierra dentro de un corchete. Por ejemplo, de este caso, o también podríamos poner A dos puntos, corchete y, por ejemplo, 3, 5, 6. En los dos casos son elementos que los puedo manejar como si fuera un punto, los puedo manejar como si fuera un vector o los puedo manejar directamente como si fueran listas. No hay una forma predeterminada o preestablecida en el máxima para un punto, una lista o un vector. Son todos iguales, son todo lo mismo. Diferente es el caso, por ejemplo, de una matriz. En el caso de las matrices, podemos, por ejemplo, de vuelta, el nombre es indistinto. Nosotros podemos poner una matriz con nombre en minúscula o una matriz con nombre en mayúscula. Generalmente lo hacemos con nombre en mayúscula. Entonces ponemos B, dos puntos, matrix, abrimos paréntesis y dentro de ese comando que es para escribir las matrices vamos a ir cargando las filas y luego las columnas. Y cada una de las filas van a ser básicamente listas como las anteriores. Por ejemplo, podemos cargar la fila 1, 3. Después salgo de esa lista que está encerrada en corchetes, pongo coma, abro otra lista y pongo, por ejemplo, 4, menos 3. Y al evaluarlo, el máxima escribe la matriz B, que es 1, 3, 4, menos 3. Fíjense justamente lo interesante es que las filas de las matrices están formadas por listas. Y anteriormente habíamos escrito una lista que es la de A mayúscula, que contiene 2, 5, 6. Entonces, tranquilamente yo podría escribir varias listas, ejemplificando justamente, por ejemplo, vectores, y después esas listas unirlas todas dentro de una sola matriz. De esta forma, por ejemplo, acá pongo la lista A, o sea, traigo de vuelta la variable A, coma, y acá, por ejemplo, puedo escribir otra lista. Vamos a suponer menos 1, 3, 5, y le doy Enter, y vamos a ver que ahora la matriz cargó, es una matriz de 2 filas y 3 columnas, donde la primera fila es el contenido de la lista de la letra A. Hay un caso en particular en álgebra que vamos a trabajar con vectores que van a formar parte de un conjunto. Pero esos vectores nosotros después los vamos a utilizar de forma vertical. No lo vamos a poner en la matriz de forma horizontal. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el vector que sea el 1, 2, 3. Cargo otro vector que va a ser el vector 3, menos 1, 0. Y por último, cargo un vector más, que es el vector 3. Y va a ser el vector 6, 8, menos 2. Termino con signo pesos, le doy un enter, cargué solamente las variables, pero no se muestran en pantalla. Entonces ahora vamos a definir la matriz A, que va a ser matrix, y dentro de matrix cargo los valores de cada uno de los vectores, B1, B2 y B3. Y le doy enter, y el sistema entonces ahora me creó la matriz A, que contiene a los vectores cada uno en sus filas. Pero en nuestro caso en particular, cuando trabajamos en álgebra con esa opción, nosotros no vamos a utilizar
a los vectores como si fueran las filas de la matriz, sino que necesitamos que sean las columnas de la matriz. Con lo cual podemos utilizar la función que se llama transpose, que sería justamente la función de la transpuesta. Entonces selecciono todo esto, abro paréntesis y antes escribo transpose. Y vamos a hacer lo siguiente, en vez de mostrarla acá directamente con un enter, lo que voy a hacer es copiar todo, voy a escribir acá abajo, vamos a llamar a esta matriz la matriz AT, ¿sí? Y voy a dejar esto como estaba antes, y abajo pongo AT es la transpuesta de esa matriz. Y ahora vamos a ver que justamente en este caso sí, ahora se nota que las columnas de la matriz AT son los vectores que habíamos escrito en un principio. El vector 1 es la columna 1, el vector 2 es la columna 2 y el vector 3 es la columna 3. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos extraer algunos datos de esas matrices o de esas listas o de esos vectores que hemos creado recién. Entonces voy a volver a llamar la matriz AT para verla. Entonces, si yo quiero extraer, puedo, por ejemplo, escribiendo B1 y pongo corchetes y pongo el valor, por ejemplo, 2, lo que voy a hacer es pedirle a máxima que me entregue el valor que está en la posición 2 de la lista B1. Entonces al darle enter, el máxima me entrega el valor 2, que es justamente el segundo elemento en la lista. O por ejemplo, puedo pedir el elemento del vector 3, el elemento 1. Le doy un enter y trae el elemento, el valor 6, que es el elemento 1. De la misma manera puedo pedir en el máxima que traiga los elementos de la matriz. Y en ese caso voy a hacer generalmente como se manejan las matrices, primero fila, luego columna. Entonces, por ejemplo, si digo quiero el elemento que está en la fila 2 y en la columna 3, al darle un enter, el máxima me devuelve el valor 8, que es justamente el valor que está en la segunda fila y en la tercera columna. Bueno, vamos a volver a escribir una nueva matriz, que la nueva matriz va a ser una matriz de 4 por 4, o sea, va a tener 4 filas y va a tener 4 columnas. Entonces primero voy a cargar la cantidad de filas que voy a utilizar, una cuestión más de práctica, y voy a empezar a cargar los datos. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. En este caso los cargué afuera, voy a eliminarlos, voy a volver a colocarlos adentro. Ahora menos 2, de vuelta estoy cometiendo el mismo error. Menos 2, 3, menos 5, menos 9. Y la última fila vamos a poner 0,5, 3,9. Bueno, y ahí escribí entonces una matriz de 4 filas y 4 columnas. Nosotros también podemos pedir al máxima que nos entregue o nos devuelva una submatriz de la matriz original, ¿sí? La submatriz justamente la pedimos con el elemento submatrix, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle la submatriz en la cual eliminemos la fila 1 y la columna 4 de la matriz B, ¿sí? Esa va a ser nuestra nomenclatura. Entonces, ¿cuál es la función? Es la función submatrix
abrimos paréntesis, y ahora decimos primero cuál es la fila que no queremos que el sistema extraiga. Entonces en este caso la fila 1. Después decimos de qué matriz, de la matriz B. Y por último decimos cuál es la columna que no queremos tener en cuenta. Habíamos dicho la columna número 4. Al evaluar, el sistema nos entrega la nueva matriz que se llama S14B, y esta matriz justamente, fíjense, le falta todo el contenido de la fila 1, que estaba 1, 3, 5, 7, y le falta todo el contenido de la columna 4, que era 7, 8, menos 9 y 9. De vuelta ahora, si yo quisiera volver a extraer una fila, una columna de esa otra matriz, puedo hacer, por ejemplo, de la matriz, vamos a llamarle, de la matriz S14, vamos a extraer de la matriz S, es una cuestión de nomenclatura nomás, S14, vamos a extraer las filas 2 y la columna 2 de la matriz B. Entonces lo que haríamos es un submatrix diciendo que no quiero la fila 2 de qué matriz, de la S14B, y tampoco quiero la columna 2. Y al evaluar me trae solamente los elementos que no forman parte ni de la fila 2 ni de la columna 2, que serían el 2, el 0, el 6 y el 3. Después también directamente podemos, vamos a eliminar acá para tener más espacio y se pueda ver bien. Lo otro que podemos hacer es directamente pedirle máxima que me entregue una fila o una columna en particular de una matriz. Por ejemplo, vamos a pedir la fila 3 de la matriz B. En este caso es solamente el nombre que le vamos a dar a la lista que es la que se extrae. Entonces pongo dos puntos, row, que es fila en inglés, y pongo fila de qué matriz quiero extraer esa fila, y luego la fila que quiero extraer. Le doy enter, y entonces ahí el sistema me muestra el menos 2, 3, 5, menos 9, que es la tercera fila de la matriz B. De igual manera, yo podría extraer la columna 3 de la matriz B, que en este caso el comando es call, de column, que sería columna en inglés, y de vuelta, en la matriz B, o sea, primero indico de qué elemento, de qué matriz voy a sacar, y después digo cuál de las columnas. En este caso de vuelta la columna 3, y me entrega como resultado la tercera columna, 5, 6, 5, 3, 5, 6, 5, 3. Ahora vamos a ver cómo podemos ampliar elementos en una lista o en una matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo, de una manera simple sería decir que yo tengo la lista y pongo append, que es justamente anexar o agregar, y dentro de append coloco las listas que quiero anexar o agregar. Por ejemplo, 2,4, esa es una lista, coma, y por ejemplo quiero agregar el elemento 6. Le doy control enter y me entrega que la lista ahora se llama 246. Ahora fíjense que justamente esta lista es append list, el 24, que ya es una lista, y el 6. O sea que yo acá tranquilamente podría decir que la lista sea ahora la lista que estaba original, y agregar por ejemplo el 8 y el 0. Y le doy control enter, y entonces a la lista que estaba guardada en memoria le agrega los elementos 8 y 0, y todo lo guarda dentro de la variable lista. Esto es cuando yo quiero agregar elementos al final. Fíjense que qué pasaría, vamos a ver qué pasa si yo pongo
Por ejemplo, acá adelante pongo una lista 5, 7, coma, y después llamo a la lista. También lo agrega, ¿sí? Es indistinto si yo lo pongo al principio o al final. Bien. Lo otro que también se puede utilizar es el comando push, que lo que hace este comando es agregar un elemento al principio de una lista. O sea, la segunda parte tiene que ser sí o sí una lista. Entonces, al principio agregamos, por ejemplo, el elemento A, la lista A. O, perdón, no la lista, sino la variable A. Y a continuación agregamos, ¿a qué le vamos a agregar? Que en este caso sería a la lista que se llama lista. Entonces, le doy un control enter y ahí vemos que ahora el elemento A está al principio de esa lista. Por último, vamos a agregar elementos a una matriz o ver cómo agregamos elementos a una matriz, ¿sí? Bueno, hace un momento nosotros habíamos guardado el elemento C3b, que era la columna 3 de la matriz B original, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, agregar una segunda fila a esa fila, nosotros podríamos, por ejemplo, agregar una segunda columna a esa misma para con eso crear una matriz nueva. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Digo, en este caso se va a llamar la matriz C. Voy a decir add col, o sea, agregar una nueva columna. A la columna C3b vamos a agregarle una que sea el doble o el triple en este caso de la misma columna C3b. Al darle un enter, ahora tengo la matriz C, que la matriz C tiene, la primera columna es la columna C3b y la segunda columna es el triple de la primera columna. Y así como está, también podría hacer lo siguiente. Puedo decir, por ejemplo, C1, vamos a llamarle ahora C1, es igual a, voy a poner add col de la matriz C, y acá puedo, para la segunda matriz puedo hacer una operación entre columnas. Por ejemplo, digo que sea la columna de la matriz C, la columna 1, menos, vamos a sumarle, o en este caso restarle, la columna 2 de C también. Entonces pongo col C2. Y al darle enter, ahora tengo la matriz original que era C, a la cual le agregamos una tercera columna, y esa tercera columna es el resultado de la resta a la columna 1 de la columna 2. Entonces por eso tenemos 5, 15, menos 10, 6, 18, menos 12, 5, 15, menos 10 y 3, 9, menos 6. Y así como estuvimos trabajando con columnas, también podríamos trabajar con filas, ¿sí? Que en vez de utilizar el elemento add col, lo que vamos a hacer es utilizar el elemento add row. Entonces, vamos a limpiar todo. Y, por ejemplo, vamos a poner la matriz, vamos a llamarla C de vuelta. Digo, add row. Si se acuerdan anteriormente habíamos buscado la fila 3 de la matriz B. Esa va a ser nuestra primera fila. Y la segunda fila vamos a hacer que sea la fila de esa matriz B que teníamos original 1 más
de vuelta otra fila de esa matriz B que teníamos original, pero en este caso la 4, porque si se acuerdan la matriz B era de 4 por 4. Entonces le damos Enter y ahí me escribió las dos matrices. Vamos a corroborar, traigo la matriz B, que era la original, y ahí podemos ver en la matriz C la primer fila es la F3B, o sea la fila 3, esta que está acá, la fila 3 de la matriz B. Y la segunda fila, o sea la que va a continuación de esta coma, es el resultado de la suma de la fila 1 más la fila 4. O sea, la fila 1 más la fila 4. 1 más 0 nos da 1, 3 más 5 nos da 8, 5 más 3 también nos da 8 y 7 más 9 nos da 16. Todas estas funciones son muy útiles cuando vamos a, por ejemplo, trabajar para hacer una resolución de sistema de ecuaciones, cuando queremos hacer manipulación de matrices, cuando queremos hacer manipulación de vectores y también cuando queremos, por ejemplo, hacer pequeños programas o macros dentro del sistema para que hagan tareas de una sola vez, ¿sí? O tareas que por ahí no tiene una función específica dentro del máxima, pero que nosotros podemos diseñarlas para que sea más fácil la utilización del sistema.